Oh, Persona 4 Golden, de la queridísima franquicia que amo tanto llamada Persona, juego al que le tuve tantas ganas por su increíble historia y música que vi anteriormente en el anime, y no podía esperar por jugar. Y... al principio me gustó mucho y me entretuvo, y mientras más pasaba el juego, más ganas de acabarlo tenía. Pero no porque fuera muy buen juego y me dieran ganas de jugar todo el día, es que quería acabar ya esto y no tocarlo nunca más. Yo tuve suficiente. Ok, pero hablando en serio, no soy el mayor fan de Persona 4 Golden que puedan ver. No llego a puntos de despreciar el juego lo más que pueda ni nada así, porque no te voy a negar que tiene cosas muy buenas. Pero mi partida en verdad se resume en muchas decepciones, no mentiré. Por lo que... si esperas una opinión totalmente positiva, este no es tu video. Y hablando seriamente, Persona 4 Golden es un juego al que le tenía bastantes ganas, y razones no me faltan. No tenía ni idea de, por ejemplo, cómo serían las dungeons, pero sé lo buena que era la historia y su música también. Y no voy a mentir, pasé unas cuantas buenas horas con el juego y lo disfrutaba, y quería que fuera así siempre, sí. Pero en verdad no fue así siempre, y me duele porque quiero que Persona 4 me guste. Vamos a ver, hablando del juego, la trama principal es simple. Tenemos al protagonista de la historia, un adolescente cualquiera el cual se mudó a una ciudad nueva, o bueno, una básicamente alejada de todo, donde se dice que no hay muchas cosas que hacer y no pasan tantas cosas interesantes. O sea, Inaba. Lo verdaderamente interesante que trae este juego son las cosas raras que suceden luego. Asesinatos algo extraños, que por lo que parece ocurren con un patrón en específico. En esto es lo que se centra el juego, estos asesinatos, y resolver 4 preguntas importantes: ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quién? Y el por qué. Preguntas que claramente se van resolviendo al pasar la historia, con muchos giros interesantes podría decir, pero ciertas cagadas también. En esto de cagadas es que entra la jugabilidad, donde tenemos dos muy similares, pero a su vez lo suficientemente diferentes como para diferenciarse entre sí. La primera es una muy común. Tenemos total libertad de este Inaba para explorarla, donde hacemos nuevos amigos y subimos de rango en los social link. Básicamente mini historias con ciertos personajes, para que te encariñes más con ellos si quieres, y a su vez haciendo trabajos y más cosas si quieres. Y luego está la otra mitad, las dungeons. En la historia tenemos este mundo misterioso dentro de la televisión, y acá combatimos contra sombras, y a su vez cada cierto tiempo con las sombras de los personajes principales, es decir, básicamente sus verdaderos pensamientos, su verdadero ser. Sea por ejemplo Rise, Kanji, Naoto y demás personajes. Ambos modos de juegos en verdad a primera vista me gustan mucho. Tenemos los social links y la historia, cosas que me encantan del juego, y a su vez tenemos las dungeons, que suenan bien en concepto, y lo de la historia que sucede acá se me hace interesante. Todo acompañado de una música fenomenal también. Es verlo de reojo y decir, ¿qué podría salir mal? En verdad, bastante. No diré que soy el hater número 1 de Persona 4 Golden, porque no lo soy, y aprecio bastante ciertos aspectos de este juego incluso más que el de otros Persona, pero a decir verdad, este juego está lejos de ser perfecto en mi opinión. Como siempre, dividamos esto por partes: jugabilidad, música e historia. Todos los aspectos son parecidos al resto de Persona que he tocado en mi canal hasta la fecha, es decir, el 3 y el 5. Hasta la fecha porque en verdad no tengo ni idea de cómo sea el 1 y el 2. Y no creo que Persona Trinity Soul sea tan consistente con estos. Música buenísima que queda perfectamente con la situación. Una historia completamente entretenida que me deja enganchado y que con cada día que pasa se pone mejor. Y un gameplay el cual se divide en una parte medio simulador cualquiera y la otra parte que sirve como un RPG por turno en las dungeons y demás de este juego, para que así la historia pueda avanzar. De nuevo, si lo digo de esta manera tan superficial, es exactamente igual a los temas Persona que haya tratado en el canal. Y es cierto para el aspecto de historia y música, lo mejor de este juego en mi opinión. Pero lo triste es que justo el aspecto más importante, la jugabilidad, es mi problema. No estoy jodiendo cuando digo que a puras penas podía jugar este juego. Ya saben, el juego que se supone que dura más de 50 horas, no podía jugarlo más de una muchas de las veces. Ni en serio. Duele demasiado.
Hablemos de estas dos mitades de jugabilidad por separado, iniciando por las que menos problemas tengo y mínimo pude disfrutar. Es de esta especie de tiempo libre que digamos, aquí ocurre todo lo importante en términos de historia. Además de la historia principal, tiene ciertas cosas extras, pues si vamos explorando toda Inaba nos encontraremos con ciertas cosas algo curiosas. Es decir, podemos hacer ciertos trabajos que nos subieran algunas estadísticas, escucharemos ciertas tonterías de algunos NPC, y lo que más llama la atención de este juego, los social links. Ya lo dije, los social links son básicamente ciertos eventos y mini historias que puedes hacer con los personajes importantes de esta, y también algunos aleatorios en ocasiones. Son opcionales, así que la experiencia de cada uno va a ser diferente con esto, por lo que, este personaje te podría llamar algo, así que si quieres, en todo caso, puedes pasar más tiempo con él y conocerlo un poco más. Suena interesante y en verdad lo es. Los personajes que hice me gustaron mucho, no mentiré. El ejemplo perfecto entre los que completé para esto sería el de Nanako, el cual a su vez se complementa con otro muy bueno, el de Dojima. Estos dos son un caso muy curioso, la verdad. Lo que pasa en uno influye a la otra, y hace que pasar tanto tiempo haciéndola se sienta como parte del juego principal. Estos dos fueron mis favoritos. Claramente no todos son buenos, que digamos, o al menos a este nivel no todos en verdad, pero sí que entretienen. El resto de cosas no son la gran cosa, no hay mucho que decir, pero lo que hay es entretenido, excepto en el principio. No había casi nada que hacer así y joder, sí que aburría. Luego se volvía mejor por lo menos. Y luego están las dungeons. ¿Ven esto? Ok, pónganse los lentes y veamos lo real. Exacto. Es pura mierda. Esto es lo que menos me gustó del juego, lo que más desprecié y lo que me hizo cuestionar si siquiera valdría la pena seguirlo. Que a ver, no es algo tan malo, pero tenemos estas dungeons donde vamos bajando de un lugar a otro, subiendo o bajando pisos, derrotando a los enemigos de camino mientras en ocasiones resolvemos ciertos acertijos. No diré nada detalles de ese juego, pues no es el que toca en este video, pero se nota mucho que está muy basado en una versión alterna que tiene Persona 3, donde tenemos el mismo concepto de subir pisos y derrotar a las Shadows, solo que este en un contexto de historia muy diferente. Y como es de esperar, en esta secuela intentan arreglar los errores del pasado. Y de aquí viene el problema. Este intento de arreglarlos es algo que ya depende del tipo de jugador, el si le gusta o no. Y en mi caso, no lo hizo. Es casi lo mismo que en el 3, pero más bonito y menos eterno. E intenta hacerlo más variado con alguna que otra cosa diferente dependiendo de la dungeon. Sea ir por un lugar en específico o buscar la llave para abrir una puerta. Y es algo que no suena mal, pero mientras más detalles peor me parecía. Cada piso es aleatorio, lo que significa que cada experiencia pues era diferente. Y esto es lo que lo hace estresante. No son 2 pisos ni 3. Podemos llegar hasta unas 15 diferentes dependiendo de la dungeon. 15 pisos que pueden ser extremadamente aburridos y que se ponen peor con las mejoras que quiere tener. Porque sí, qué bonito suena buscar una llave, pero no lo es cuando tienes que bajar un montón de pisos sin saber dónde realmente estar y con la posibilidad de saltártelo por accidente. En serio, es estresante. Si todas las habitaciones fueran prehechas se perdona un poco, pero es que ni eso. Y todas son la misma mierda de caminar, pelear contra enemigos y matar. Esto de las llaves, más que para hacerlo entretenido, parece una forma trucha de extender la duración. Y no miento cuando digo que prefiero el grindeo extremo y poco accesible de Persona 3 antes que venir a una dungeon cualquiera de este juego. Pues por lo menos ahí siento el progreso, ¿saben? Aquí ni eso porque siempre te echan para atrás. No te lo negaré. La dungeon de Mari, por la historia y variedad que tuvo, se me hizo entretenida, y es básicamente el cómo las demás tuvieron que ser. Y la de Nanako es de la misma mierda que el resto de dungeons, pero al menos por la historia me animé a jugarlo. Y también la canción de fondo. Qué buen tema, Heaven. Lástima que se ha interrumpido cada rato por una pelea. Aunque no todo es un puto pedazo de mierda gigante en este juego. Historia y música. Este juego curiosamente brilla más en todo lo que no es jugable, y son el por qué pude seguir aguantando este juego mínimo. La historia es extremadamente importante, donde no puedes seguir ignorando ciertos detalles por el concepto de que, bueno,
Estamos en una investigación, descubrir a un asesino y sus métodos, y a su vez descubrir más sobre el mundo oeste dentro de la TV. Por lo que sí, la historia es muy importante, pues gradualmente se va resolviendo todo, y en sí, la verdad va muy fluido todo. Me gusta, todo el mundo me gustó, o bueno, la ciudad donde se desarrolla esto pues, Inaba. Es una donde se supone que no pasa nada interesante y te aburrirás pronto según dicen en el mismo juego. Pero honestamente hay muchos personajes agradables y que su social link solo lo hacen mejor. El misterio alrededor de los asesinatos le da un aire misterioso a esto. Y cada que sucedía algo la verdad se ponía mejor. Así con cada arco. Mientras más detalles van dando, honestamente más interesante se ponía la cosa. Cosas como la historia de Namatame son muy buenas. Y así con todo lo del asesinato hasta llegar al final. A su vez, los personajes también. Son personas comunes y corrientes, pero entretienen verlo. Pasar cada día con Nanako y Dojima. La literalmente nula existencia de Mari fuera de su social link. El arco completo relacionado a Naoto Shirogan es muy bueno. Son cosas que aprecio bastante. También un poquito del social link de Riseki Fukawa. Conociendo cómo es el personaje, me lo esperaba mucho peor, que les digo. Bueno, claramente... Aún sí, a ver, la historia estuvo muy entretenida, no es perfecta. Si hablamos de lo principal, sí, está bien hecha. Pero joder, siento que no queda mucho con el sistema este de fechas en ocasiones. Hay demasiados días donde no sucede nada interesante más que Social Link y Social Link, pero no avanzan absolutamente a nada con la historia principal. Esto supondrá que fue hecho para poder hacer pues más Social Links de camino y así avanzar con los personajes. Pero joder, que era aburrido pasar días sin nada interesante más que clase, salir con alguien y repetir el proceso a un siglo. Otra cosa que quiero hacer notar es que incluso si el punto de la historia era descubrir el asesinato y todo eso, siento que a finales de este se volvió un poco estúpida la situación. Tipo, wow, encontramos el asesino. Pero no era este. Entonces encontramos a otro que quedaría perfecto y con una historia buenísima, Namatame. Pero no es ese. Entonces encontramos al verdadero villano. Pero resulta que no es el villano principal y en cambio es... un ojo gigante. Pero resulta que tampoco es el verdadero. Si hiciste el social link de Mari, te toca un jefe ahí que sin problemas lograría pasar como el final también. Pero tampoco lo es. Porque si haces cosas muy específicas descubres que hay otro detrás de todo lo que estuvo detrás y también estuvo el otro detrás de este otro. Pues sí. ¿Recuerdas aquel personaje con el que sacudiste manos al principio del juego? Sí, era ese. ¡Qué mierda! Además, para avanzar a la historia y descubrir al asesino real, debes pasar por unas 8 preguntas con respuestas totalmente específicas a las cuales seguramente no te enteres la primera vez, porque literalmente parecen solo opciones diferentes que llevan a lo mismo en muchas ocasiones. Pero vaya mierda más grande, ¿cómo se les ocurrió esto? Luego de esto, diría que la historia es muy entretenida honestamente. Tiene muchos momentos que me encantaron y me marcarán. Sinceramente es una historia bien creativa. Si dices sin contexto alguno que trata de adolescentes entrando a una televisión, pues... sí que suena horrible, pero este no fue el caso, se sacaron muchas cosas de la manga. Del lado de la música, pues joder, vaya puta maravilla. Y se complementa bien con el resto del juego. Estos temas de misterio, alegres, tristes y todos están muy buenos y quedan perfecto con la ocasión. De verdad que de algunos no me canso nunca. Algunos por ejemplo como Heaven son bellísimos. Ya he mencionado de esta dungeon. Y este tema junto a la historia no se queda atrás. En especial al ser el único tema vocal en una dungeon, el cual le da este toque especial por eso mismo. La letra que tiene si te pones a escucharla sinceramente duele mucho. Así que va... la música de este juego, buenísima. Incluso si hay algunas como Saint of Love, o como se pronuncia, que se repite todo el jodido rato, juro que nunca me aburrí de una. Y claro, ¿qué sería de este canal sin mencionar lo visual? Está bien. Sí, es solo eso. No es de la gran cosa, pero tampoco es que esté mal, no tengo mucho que decir, la verdad. Solo que me gusta mucho la temática amarilla esta que tiene, y estas ideas de la televisión quedan muy bien. Pero oye, los diseños de personajes están bonitos. Me costó un poco acostumbrarme al principio, pero luego en verdad se me hicieron muy bonitos. Te quiero, Atlus. Pero eso sería todo, la verdad. Persona 4 es un juego. Por más que sorprenda, es un juego. Probablemente más accesible para el resto de jugadores. Pero de mi parte no puedo decir estar conforme con este. Tiene sus cosas buenas, sí, ya lo mencioné. Pero es que las malas fastidian demasiado. Por lo menos la historia y música es buena. Yay. Historia y música. ¿Por qué quiero jugar un juego si lo único que me gusta es la historia y música? ¿Saben qué? Vean el anime. Y sí, todo este video fue un plan para decir que vean la adaptación animada claramente.
Ay, aún si el anime que adapta a Golden es una puta mierda, hacen mejor a Mari. Vean el anime,